Los 7 mensajeros de Dino Buzzati. Habiendo partido para explorar el reino de mi padre, día a día voy alejándome de la ciudad y las noticias que me llegan se van haciendo cada vez más raras. Comencé el viaje cuando tenía poco más de 30 años y ya han pasado más de 8, exactamente 8 años, 6 meses y 15 días de interrumpido andar. Creí al partir que en pocas semanas habría alcanzado fácilmente los confines del reino. En cambio, he encontrado continuamente nuevas gentes y pueblos, y por doquier hombres que hablaban mi misma lengua, que decían ser súbditos míos. A veces pienso que la brújula de mi geógrafo debe de haber enloquecido, y que creyendo haber avanzado siempre hacia el sur, en realidad quizás hemos estado dando vueltas en torno de nosotros mismos, sin aumentar nunca la distancia que nos separa de la capital. Esto podría explicar por qué todavía no hemos llegado a la extrema frontera. Pero más a menudo me atormenta la duda de que ese confín no exista, que el reino se extienda sin límite alguno y de que, por más que avance, nunca pueda llegar al final. Comencé a viajar cuando tenía más de 30 años, demasiado tarde quizás. Los amigos y mis propios familiares se burlaban de mi proyecto, considerándolo un dispendio inútil de los mejores años de mi vida. En verdad, pocos de mis fieles consintieron en partir. Aunque descuidado, mucho más de lo que lo soy ahora, me preocupé por mantenerme en comunicación durante el viaje con mis seres queridos, y entre los caballeros de la escolta elegí los 7 mejores para que me sirvieran de mensajeros. Creía inconsciente que tener 7 era desde luego una exageración. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que, por el contrario, eran ridículamente pocos. Aunque ninguno de ellos jamás cayó enfermo, ni se topó con bandidos, ni extenuó las cabalgaduras, los 7 me han servido con una tenacidad y una devoción que difícilmente llegaré a recompensar. Para distinguirlos con facilidad les di nombres con las iniciales en orden alfabético: Alejandro, Bartolomé, Cayo, Domingo, Ernesto, Federico y Gregorio. Como no estaba acostumbrado a alejarme de mi casa, envié el primero, Alejandro, al atardecer del segundo día de viaje, cuando ya habíamos recorrido unas 80 leguas. Al atardecer siguiente, para asegurarme la continuidad de las comunicaciones, envié al segundo, después al tercero, después al cuarto, consecutivamente, hasta la 8ª tarde del viaje, cuando partió Gregorio. El primero aún no había vuelto. Cuando disponíamos el campamento para pasar la noche en un valle deshabitado, cayó la 10ª tarde. Supe por el mismo Alejandro que su rapidez había sido inferior a la prevista. Había pensado que, yendo solo, montando un óptimo corcel, podría recorrer en el mismo tiempo 2 veces más distancia que nosotros. En cambio, solo logró recorrer 1,5 veces más en una jornada. Mientras nosotros avanzábamos 40 leguas, él devoraba 60, pero no más. Lo mismo sucedió con los otros. Bartolomé, que partió hacia la ciudad al atardecer del tercer día de viaje, se reunió con nosotros en la 15ª jornada. Cayo, que partió en la 4ª, solo estuvo de vuelta en la 20ª. Muy pronto comprobé que bastaba con multiplicar por 5 los días que llevábamos de viaje para saber cuándo nos alcanzaría el mensajero. Como nos alejábamos cada vez más de la capital, el itinerario de los mensajeros se hacía cada vez más largo. Después de 50 días de camino, el intervalo entre las llegadas de los mensajeros comenzó a espaciarse sensiblemente. Mientras al principio veía llegar al campamento uno cada 5 días, este intervalo llegó a ser de 25 días. La voz de mi ciudad iba haciéndose cada vez más débil. Semanas enteras pasaban sin que yo tuviera ninguna noticia.
Cuando hubieron transcurrido 6 meses, ya habíamos atravesado los montes Fasanos. El intervalo entre una llegada y otra de los mensajeros llegó a ser de 4 meses. Me traían noticias ya lejanas, los sobres me llegaban ajados, a veces hasta con manchas de humedad por las noches, pasadas al raso, por quien me los traía. Seguimos avanzando. En vano trataba de convencerme de que las nubes que corrían sobre mí eran iguales a aquellas de mi infancia, que el cielo de la ciudad lejana no era distinto de la cúpula azul que me cubría, que el aire era el mismo, igual el soplo del viento, idénticas las voces de los pájaros. Las nubes, el cielo, el aire, los vientos, los pájaros, me parecían en verdad cosas nuevas y diferentes, y yo me sentía extranjero. Adelante, adelante. Vagabundos que encontrábamos en las llanuras me decían que los confines no estaban lejanos. Incitaba a mis hombres a no parar, ahogaba los acentos de desaliento que brotaban en sus labios. Ya habían pasado 4 años desde mi partida. Qué largo cansancio. La capital, mi casa, mi padre, se habían hecho extrañamente remotos. Me parecían increíbles. 20 meses de silencio y de soledad transcurrían ahora entre las sucesivas apariciones de los mensajeros. Me traían curiosas cartas amarillentas por el tiempo, y en ellas encontraba nombres olvidados, modos de hablar insólitos para mí, sentimientos que no llegaba a comprender. A la mañana siguiente, después de una sola noche de descanso, mientras nosotros nos volvíamos a poner en marcha, el mensajero partía en la dirección contraria, llevando a la ciudad las cartas que desde largo tiempo atrás yo tenía preparadas. Ya han pasado 8 años y medio. Esta noche cenaba solo en mi tienda cuando entró Domingo, que todavía lograba sonreír, aunque estaba deshecho de cansancio. Hacía casi 7 años que no lo veía. Durante todo este larguísimo período, él no había hecho más que correr a través de praderas, bosques y desiertos, cambiando vaya a saber cuántas veces de cabalgadura, para traerme ese paquete de sobres que hasta ahora no he tenido ganas de abrir. Él ya se ha ido a dormir y volverá a partir mañana mismo al alba. Partirá por última vez. En mi cuaderno he calculado que si todo va bien, continuando yo el camino como hasta ahora y siguiendo él el suyo, no podré volver a ver a Domingo hasta dentro de 34 años. Tendré entonces 72, pero comienzo a sentirme cansado y es probable que la muerte me alcance antes, de modo que nunca más lo volveré a ver. Dentro de 34 años, antes más bien, mucho antes, Domingo divisará inesperadamente los fuegos de mi campamento y se preguntará por qué. ¿Por qué durante todo ese tiempo recorrí tan poco camino? Como esta noche el buen mensajero entrará en mi tienda con las cartas amarillentas por el paso de los años, llenas de absurdas noticias de un tiempo ya sepulto, pero se detendrá en el umbral al verme inmóvil, tendido en el lecho, con 2 soldados en los flancos, con antorchas, muerto. No obstante, ve, Domingo, y no me digas que soy cruel. Lleva mi último saludo a la ciudad donde nací. Tú eres el sobreviviente vínculo con el mundo que en un tiempo también fue mío. Los más recientes mensajes me han hecho saber que muchas cosas han cambiado, que mi padre murió, que la corona pasó a mi hermano mayor, que me consideran perdido, que han construido altos palacios de piedra allí donde antes estaban las encinas, bajo las cuales íbamos a menudo a jugar. Pero sin embargo, siempre es mi vieja patria. Tú eres el último vínculo con ellos, Domingo, el quinto mensajero, Ernesto, que me alcanzará, si Dios quiere, dentro de 1 año y 8 meses, no podrá volver a partir porque ya no haría tiempo para volver. Después de ti el silencio, oh Domingo, a menos que finalmente encuentre yo los anhelados confines, pero cuanto más avanzo, más me convenzo de que no existe frontera. Sospecho que no existe frontera, al menos en el sentido en que nosotros estábamos habituados a pensar. No hay murallas de separación, ni valles divisorios, ni montañas que cierren el paso. Probablemente atravesaré los límites sin siquiera darme cuenta y continuaré avanzando sin saber lo que hago.
Por esto mismo haré que Ernesto y los otros mensajeros que le siguen, cuando me hayan alcanzado nuevamente, no vuelvan a partir hacia la capital, sino más bien que me precedan en mi camino, para tratar de saber por anticipado lo que me espera. Una angustia rara se enciende en mí desde hace un tiempo. Al atardecer ya no es más añoranza de las alegrías dejadas, como sucedía en los primeros tiempos del viaje. Más bien es la impaciencia por conocer las tierras ignotas hacia las cuales me dirijo. Voy notando, y no se lo he confiado a nadie hasta ahora, voy notando que de día en día, a medida que avanzo hacia la meta improbable, en el cielo brilla una luz insólita, antes nunca vista, ni siquiera en sueños, que las plantas, los montes, los ríos que atravesamos parecen hechos de una esencia diferente de la nuestra, y que el aire trae presagios que no sé explicar. Una esperanza nueva me llevará mañana más adelante todavía hacia aquellas montañas inexploradas que la sombra de la noche están ocultando. Todavía, una vez más, levantaré el campamento, mientras Domingo desaparecerá en el horizonte por la parte opuesta, llevando a la ciudad lejanísima mi mensaje inútil. De Dino Buzzati, Los 7 mensajeros.